sigue en mi interior. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre. La. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, oh, oh, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh, 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 oh. La. Oh, 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 mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh, 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 la. Oh, 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 la. Rendido a ti, yo libre soy. Oh, 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 la. Gracias, Jesús. Es santo, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
¿Cuántos pueden cantar conmigo? Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo haces en el cielo. Desciende y reina Solo tú. Vamos. como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo haces en el cielo. Desciende y reina Solo tú. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro que eres santo, Tú que habitas en lo alto, darte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti. como en el cielo.
eres rey. ¿Cuántos le dan gloria a Él? ¿Cuántos le dan gloria? Yo te doy gloria, gloria. Te doy. A ti, Jesús. Yo te doy. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras, su amor. Oh, cuán glorioso eres, Jesús. Fue tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, ¿cuánto pueden saltar? Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, su amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos juntos. Yo te doy gloria, gloria. Te doy. Gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Oh, a ti, Jesús. Cante conmigo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy. gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. a ti, Jesús. Yeah. Te doy. Gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, cante conmigo. Yo te doy. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yeah. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona. Corona, corona, espinos. Te hiciste rey por siempre. Y con una corona, espinos. Te hiciste rey por siempre. Y con una corona, espinos. Te hiciste rey por siempre. Y con una corona, espinos. Te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria. Hey. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo
Tú eres santo, Señor, digno de toda gloria. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar, Padre, y darte a ti la alabanza que a ti te pertenece, Padre Santo. Estamos aquí para tu gloria, para tu honra, Señor. Al único digno, al único santo, tú eres Rey. Oh Jesús, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, y te adoramos. eres invencible, Y soberano, tuya es toda la gloria. todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, levanta el nombre del Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra le creza, la tierra le creza. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande
quiero honrar la casa, ¿verdad? Que presta, ¿verdad? Qué privilegio poder estar en una casa tan linda y que la presten, creen en una generación, creo yo. Y les voy a decir algo que no se encuentra mucho, casas así, ¿verdad? Y la verdad que ahí estaba preguntándole a Denis cómo es y me dijo, no, el pastor presta un domingo y increíble eso, ¿verdad? Así que no conozco a los pastores, pero bendigo sus vidas porque creo que no es de todas las iglesias que creen en una generación nueva. Así que les agradezco el privilegio. Vamos a orar y que Dios nos hable. Amén. Ahí cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestros corazones esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, que tu voz, Señor, sea un rugir, Señor, que tu voz, Señor, sea esa espada de doble filo, Señor, que atraviesa corazones esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, no permitas que hable yo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre a cada uno de estos muchachos, Señor, que vienen a buscar de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada uno de ellos, Señor, se pueda llevar esa respuesta, Señor, que anhelan, esa petición que hay en su corazón, y que nos podamos acercar, Señor, más a tu propósito, Señor, más a lo que tú quieres de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, díganle ahí al Señor, Señor, yo dispongo mi corazón, Señor, y abro mis oídos para tu buena palabra. Gracias, Señor, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pues les contaba que cuando me invitaron estaba con el tema de rugir, ¿verdad? Y leía cómo a la hora de rugir el enemigo también rugía, ¿verdad? Y también me había inclinado como a estudiar acerca de un rebaño que es secuestrado, dice en la Biblia, que se roban un rebaño. Pero después de estar aquí y estar en la alabanza, qué facilidad para cantar al hermano, no sé cuánto nos bendijo el hermano que estaba dirigiendo. Decía, Señor, algo de esa voz quiero yo, ¿verdad? Yo desentono el Happy Birthday, se imaginan, ¿verdad? Así que yo decía, Señor, y el hermano tranquilo, ni se esforzaba, y una voz, qué bárbaro, ¿verdad? Que Dios pueda seguir usándolo. Y entonces yo le decía al Señor, ¿verdad? Que hay un rugir obviamente del león de la tribu de Judá, pero también leí en la Biblia que en los últimos tiempos, y esto es lo que les quiero leer, porque si quieren me acompañan a Lucas 21:25, porque dice la palabra que hay algo que está por suceder o que está sucediendo ya. Y dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, dice, angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar o del rugir del mar y de las olas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias cósmicas o las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, escuchen esto, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos decimos amén? Pero una de las cosas que nos habla estos versos es, empiezan a haber conflictos en toda la tierra. Ustedes se pueden dar cuenta si leemos los periódicos o nos metemos al internet que no solamente hay conflictos en nuestra tierra, sino que en todo el mundo. En España, Cataluña, todo ese clavo allá, en toda Sudamérica hay problemas, en Chile, en todo. Entonces yo veo, hay un conflicto, pero aquí dice la Biblia que hay un rugir, digan conmigo rugir. Porque dice que cuando las personas estén angustiadas, dice, y confundidas a causa del rugir del mar y de las olas. Y recuerdo que muchas personas, incluso nosotros, estamos realmente preocupados por lo que está pasando, confundidos, porque a pesar que estamos en las manos del Señor, sentimos un cierto como incertidumbre, una cierta incertidumbre de lo que vaya a pasar. Pero yo recuerdo que cuando hay un rugido de parte del enemigo, también hay otro rugido de parte del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y yo entiendo entonces que si hay un rugido de mar, de tormenta, también hay un rugido de aguas espirituales que proviene del templo. Y eso es lo que les quiero hablar esta tarde. Y si me acompañan
El tema que yo quiero compartirles es el rugir que viene del templo. Díganle que está a la par suya, el rugir que viene del templo. Y dice en Ezequiel 47:3, esta es una palabra profética que ustedes han leído muchas veces seguro. Y dice que sale un varón, dice, hacia el oriente llevando un cordel en su mano. El cordel, hermanos, si ustedes se acuerdan, era para ir midiendo donde él iba caminando. Y dice, y en su mano, y midió 1000 codos, digan conmigo, 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas, y aquí está la primera parada, hasta los tobillos. 1000 codos son 1350 pies. En estas 4 estaciones de 1350 pies hay 7000 pies, es decir, 7 veces, es decir, como una inmersión a las aguas que venían saliendo del templo perfecta. Si quieren ponerlo en figura, por ejemplo, son la lepra de Naamán, dice que 7 veces tuvo que sumergirse. Pero me gusta mucho que 1000 codos y toma la primera medida. Es decir, hermanos, que en esta profecía dice que venía saliendo agua del templo. Había un rugir en el templo que son cada uno de ustedes. Ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Y va a haber un rugir en el mundo de incertidumbre, un rugir de amenazas de guerra, un rugir de problemas políticos, económicos, pero también va a haber un rugir en aquellos que creemos que Cristo viene pronto y que hay una fuente de agua viva en cada uno de nosotros. Es decir, que es una guerra de rugir del mundo contra un rugir espiritual. Germán, ¿de qué iglesia? No, de cada uno de nosotros. Dice la palabra que nosotros, dentro de nosotros, tenemos ríos de agua viva que corren. Y en esta profecía hablaba que este rugir de las aguas, que este estruendo de muchas aguas iba a empezar a afectar de medida a medida. Ustedes creo que son líderes en todas sus iglesias, ¿verdad? No sé si esto pareciera como una conferencia de líderes, pero yo quiero que nos preparemos para lo que viene de parte de Dios para su iglesia. Germán, ¿a quién van a utilizar? Al que está a la par tuya. Es decir, a todos nos van a utilizar. Pero tenemos que saber que el río va a empezar a afectar a nuestra juventud. Germán, y una cosa tremenda, que hay un río poderoso de parte del enemigo que está afectando a nuestra juventud. Pero también, hermanos, tenemos que saber y empoderarnos que hay un río de agua viva, un río transformador, un río espiritual que tiene que emanar dentro de nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Yo creo que usted está pensando que esos ríos van a fluir de alguien más. Yo le estoy hablando que es de ustedes que van a fluir los ríos. Porque les digo amén y los veo. Mucha baleada pudo haber sido, ¿verdad? Mucha baleada. Y dice que lo primero que va a ir afectando son los tobillos. Y aquí vamos a hacer una parada en los tobillos. Los tobillos es una palabra que buscaba en la Biblia y sale 2 veces nada más. Y una de las veces es una historia donde hay una frontera, fíjense. Porque el Señor Jesús muere y deja a sus apóstoles, y el primer milagro que ellos van a realizar es en el templo. Y en la puerta de la Hermosa dicen que había un cojo. Y dice que todos los días iba al templo y lo ponían en la entrada del templo. Y entonces dice que el cojo llegaba y pedía un milagro. ¿Cuántos decimos amén? No pedía un milagro, fíjense. Pedía limosna. Es que quiero que se rían conmigo. Y dice que cuando este hombre ve a los apóstoles, llega y él extiende su mano, y no para lo obvio, para lo que todo el mundo miraba que le faltaba, sino que para migajas, para limosnas. Y entonces yo veo que más adelante dice que los apóstoles le dicen: mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dice que lo levantan de su mano derecha, y dice que, aquí se lo quiero leer para que ustedes vean la palabra tobillos en el Hechos 3:7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo alabando al Señor, y todo el pueblo le vio andar
y alabar a Dios, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro, y mire qué tremendo, y espanto por lo que había sucedido. Entonces yo veo que se viene algo. Díganle que está a la par suya, se viene algo. Se viene algo dentro del templo. Y hay una generación, yo no sé si les pasa en sus iglesias, que se queda afuera en el templo. Llega a la iglesia, pero está a las puertas del templo. No se quiere involucrar, no quiere servir. Le rogamos aquí y allá, y están pidiendo limosna a las puertas del templo. Me gusta mucho entender esto, porque cuando llega el agua a nuestros tobillos nos enseña qué es realmente nuestro problema. El cojo pedía algo que no era realmente su problema. Yo no sé cuánto nos ha pasado eso. Señor, dame un trabajo nuevo, y el Señor te dice, pero es que ese no es tu verdadero problema. Tu verdadero problema es tu carácter. Señor, dame, miren esto, qué tremendo. Hermanas, yo me voy de aquí, pero no se ofendan conmigo, ya me voy. Señor, dame a mi amado Señor. Dame a mi amado Señor que me salve, por favor. Y dice la palabra que la madera de la vid no sirve para nada. Y dice, y lo tremendo que dice, tu mujer serás como una vid. Y entonces yo entiendo que muchas veces se espera encontrar al hermano, aquel príncipe azul, pero tú todavía estás hecha a pedazos. Y tú como mujer vas a ser una vid, es decir, la fuente del gozo de tu hogar, pero hecha a pedazos no lo vas a encontrar. ¿Cuántos decimos amén todavía? Ya me voy, calenta el carro, papi, por aquí. De una vez salga corriendo. Lo tremendo es que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, y nuestra petición realmente no es nuestro verdadero problema. Tremendo que le levantan la mano derecha y lo ponen de pie. Yo digo, Señor, yo me pongo a pensar, si el cojo vio pasar a los apóstoles que habían caminado con el Señor Jesús, ¿por qué no le dijo, Señor, apóstoles, háganme el milagro? Vengo al templo, estoy estático, tengo años de ser el mismo, de no moverme, de no involucrarme. Veo otra gente que crece alrededor mío y yo no crezco en nada. Pero cuando los ríos de agua viva que comienzan a emanar de nosotros comienzan a llenar nuestras iglesias, vamos a ver muchachos que estuvieron por años paralizados adorando al Señor, que van a darse cuenta que el problema no era económico, que el problema no fue que los abandonó sus papás, que el problema no fue el problema no era que se fueron a Estados Unidos. No, ese no es el verdadero problema. El problema es que te hace falta Cristo Jesús en tu vida. Porque dice la palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaron, con todo el Señor te recogerá. Hay una cosa que tiene que saber, que tenemos que saber todos como iglesia, que Él es nuestra porción. Yo entiendo que todo lo que puede hacernos falta, Él lo puede cubrir. Dígale que está a la par suya, todo lo que te hace falta, Dios lo puede cubrir. Pero tremendo, yo espero que el Espíritu Santo te esté diciendo ahorita cuál es tu verdadero problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? Yo le decía al Señor, Señor, ¿será que en la lista de mis peticiones, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero venimos a pedirle al Señor y no hay forma de que nos responda. No hay forma que nos responda. Señor, úsame, sí, pero es que estás en yugo desigual. Señor, que el pastor me dé una oportunidad, sí, pero es que estás viendo pornografía. Señor, dame esto, dame el otro, dame un mejor trabajo. Si con lo poco que te doy ya no venís a la iglesia. Y entonces empezamos a darnos cuenta que una generación que no sabe realmente su problema es una generación paralizada. Paralizada. Ahora les voy a dar la buena noticia. Díganle que está la par suya. Ahora viene la buena noticia. Sí, porque los he regañado, ¿verdad? La buena noticia es que cuando los ríos de agua viva que emanan del templo, el rugir de las aguas empieza a llenar y a afectarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta que no podemos estar ni un día más paralizados. Vemos cómo avanza otra gente y decimos, Señor, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Yo no sé si tú has estado muchos años en la iglesia y te ha costado empezar a servir, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que no puedes quedarte a las puertas del templo. Tienes que entrar.
Tenemos que entrar a alabar al Señor porque vamos a hacer testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Digan conmigo, tobillos. Dice la palabra, este es terrible. Isaías 3:16, Dios les dijo a las mujeres de Jerusalén. No es un mensaje para las mujeres, pero en este verso decía a las mujeres: mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar y llaman la atención. Digan conmigo, llaman la atención, haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos. Y esto me cae a mí, porque hablaba del cojo, ¿verdad? Que su problema era otro, aunque él decía que era una cosa, realmente su problema era otro. Y yo creo que así somos la gran mayoría. Señor, necesito esto y lo otro, pero realmente cada uno de nosotros sabe que hay cosas que tenemos que corregir. No necesitamos ni una sola palabra. Cada uno de nosotros, creo, al menos yo ya sé que tengo que corregir, y tal vez no he tenido el coraje de corregirlo. No he tenido la decisión de corregirlo. Y en este verso me llama la atención que había adornos en los tobillos. Es decir, un caminar adornado. Un caminar que podemos venir a predicar, dirigir la alabanza, que todos los hermanos nos conozcan por algo que realmente no somos. Y el Señor me ponía en mi corazón que muchas veces la lepra, cuando ya está en su etapa más avanzada, dice que la piel se vuelve blanca. Y si alguien sin discernimiento nos ve y dicen, no, pero si este man está en santidad, pero lo que realmente le está pasando es que tiene una lepra avanzada. Y entonces yo veo que cuando llega el agua del Señor, nos trata y nos quita y nos destruye los adornos en los tobillos. Recuerdo aquel verso que dice en el altar, ¿se acuerdan cuando se estaba edificando el altar? Decía, por favor, las piedras del altar, ni martillo, ni hacha, ni nada, porque no puede haber ruido en la edificación. Yo creo que en mi caminar, lo que he vivido de parte del Señor, es que muchas veces hay ruido en el altar, culpa nuestra, culpa mía. Yo vengo a predicar y tal vez no estoy en santidad. Otra que me pasa a mí, digan solo a Germán, que me estaba pasando que cada vez que me tocaba predicar, leía. Cada vez que nos tocaba dirigir o me tocaba estar frente a la iglesia, me metía con el Señor. Cuando leía este verso decía, Señor, realmente estoy caminando con adornos en mi caminar. Estoy caminando con adornos en mis tobillos. Realmente tú sabes quién soy. Y va a venir un fluir, que nos va a empezar a inundar a todos. Y va a empezar y se van a empezar a caer nuestros adornos de nuestro caminar. Porque qué tremendo que cuando hay un llamado al altar, por ejemplo, a mí me pasaba que me había ocupado tanto del ministerio que tenía, pero meses de no llorar en la presencia del Señor. No sé si les ha pasado a ustedes, que se nos ha vuelto una como costumbre la iglesia. Yo recuerdo que cuando muere el rey Saúl, si ustedes se acuerdan, dice que el rey Saúl muere y dicen que los enemigos lo exponen su cuerpo degollado y lo exponen en un muro que se llama Bet-San, y Bet-San es la casa del ocio, de la costumbre. Yo decía, Señor, nosotros como reyes y sacerdotes, el día que nos acostumbremos a esta gloria, podemos ser expuestos como reyes que en algún momento gobernaron pero dejaron de gobernar. Yo le pedí al Señor, Señor, lléname, Señor, lléname, y que todo adorno, porque qué tremendo que podemos parecer buenos, pero realmente en nuestro interior hay cosas que corregir. Quiero seguir porque está serio, y allá en mi casa están serios y yo no quiero que se ofenda conmigo. Mire, midió los primeros 1000 y el agua empezó a llegar a los tobillos. Nos enseña nuestro verdadero problema, nos quita los adornos de nuestro caminar. Y cuando vienen y midió otros 1000, dice Ezequiel 47:4, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Digan conmigo, rodillas.
Y las rodillas obviamente nos habla de oración, pero leía un verso hablando de las rodillas. En 2 Reyes 4:18 nos habla que había un niño que era promesa del Señor. Y dice que su generación anterior, y esto me llama mucho la atención, porque su generación anterior había hecho aposento alto en su casa, es decir, había cambiado toda su vida. Había destruido paradigmas, había edificado donde no había edificación, había destruido muros que habían estado por mucho tiempo, y empieza a edificar cosas que ninguna otra generación se atrevió. Y fruto de eso nace un niño. Pero el niño está muriendo, fíjense. Y entonces dice que corren y el niño empieza a morir en las rodillas de su madre. Y yo me entendía que las rodillas es donde el enemigo quiere hacerte pensar que tu promesa murió. Las rodillas es un lugar que cuando el agua llega ahí te recuerda que las promesas del Señor son sí y amén, y que Él no se queda con nada. Y tal vez pasa el tiempo y uno dice: Señor, pero no salió lo que yo pensaba que iba a salir. Pero el Señor me habla en este verso, y mire, se lo voy a leer, 2 Reyes 4:20. Y habiéndole tomado al muchacho, al hijo de la promesa, y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y yo creo que vemos promesas que alguien nos dijo que íbamos a vivir, y con tanto conflicto vemos que se están muriendo. Tú ibas a hacer esto, ibas a hacer lo otro, y vemos que se está muriendo. Tal vez te prometieron tener un vientre fértil y todavía no has quedado embarazada. Tal vez te prometieron prosperar, tal vez te prometieron que tus papás o que tu mamá iba a sanar, y no fue así. Pero cuando entra y se empieza a subir el rugir de las aguas que emana del templo, y dice que ya pasó por los tobillos y empieza a pasar por las rodillas, es cuando las promesas que estaban a punto de morir, en medio del rugir de las aguas, vuelven a la vida. Yo vengo a decirte de parte de Dios que si pensabas que Dios se había olvidado de ti, el rugir de las aguas del templo te van a hacer recordar que tu promesa no ha muerto todavía, que lo que Dios te prometió todavía va a ser así. Germán, pero fallé. Germán, pero me alejé. No importa, porque cuando suben las aguas a las rodillas, dice que este niño, entonces ella subió, dice, se había muerto el niño en sus rodillas, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta y se salió. Dice que el profeta revive al niño. Y algo que me gusta mucho es que esa promesa era fruto de una generación que había pagado el precio. A mí me pasó mucho que yo sabía que mis papás habían pagado un precio, y me alejé del Señor por mucho tiempo. Y entonces yo entiendo que tal vez ustedes, no sé si todos tienen papás cristianos, y si no es así, si tú eres el primero en tu casa, tenemos que darnos cuenta, y más adelante lo voy a hablar, que lo que estamos haciendo nos garantiza que nuestra próxima generación no se va a perder, que no va a pasar lo que nosotros pasamos. Germán, yo estuve alejado, estuve en vicios. Bueno, lo que estás haciendo en este lugar nos va a garantizar que aunque la cosa se complique, aunque todo el mundo vea que tus promesas se acabaron, cuando las aguas lleguen a tus rodillas, aquel niño que estaba a punto de morir, o aquella promesa que estaba a punto de morir, dice que revivió. Y yo entiendo que los hijos de promesa no mueren en lo espiritual, porque seguramente tus papás, yo no sé, yo veo muchachos allá en la iglesia que sus papás son ancianos, por ejemplo, o sus papás son gente de alabanza y todo, y ellos están alejados del Señor, se pelean con la iglesia. No sé si les pasa en sus iglesias, o hijos de pastor, ¿verdad? Que también es bien común. Y aunque se vea que ese muchacho ya murió en lo espiritual, ahí la Biblia es clara: esa generación no muere. Y si ustedes conocen a alguien, sepan que va a haber un día
que va a regresar ese muchacho y va a entrar en el templo y va a adorar al Señor. Porque si previo hubo una generación que pagó el precio, esa generación que viene con promesas seguro. Entonces las rodillas representan un lugar donde las promesas mueren y resucitan. Dice la palabra en Génesis 31, viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿yo soy acaso Dios que te impidió tener fruto en tu vientre? Y ella dijo, he aquí, mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. En aquellos tiempos, el decir dará luz sobre mis rodillas hablaba de adopción, es decir, que aunque la sierva iba a tener el hijo, iba a criarse, ella lo iba a adoptar como hijo de ella. Y esto es algo que tenemos que saber, que esta palabra es tan clara y tan precisa para estos tiempos. Porque yo no sé si en nuestras iglesias está pasando que no hay una figura paterna. Y que para que estos muchachos entiendan, miren el plan del enemigo, digan conmigo el plan del enemigo. El plan del enemigo te dice, yo soy tu padre y te amo. Y el plan del enemigo es, pues no vas a tener papá entonces. No por cuestiones de garantía, porque nuestra garantía está el Señor, sino para que no entendas a profundidad cómo Dios nos ama. Y entonces nos encontramos que en esta generación de los últimos tiempos, para mí, los muchachos no entienden qué tanto nos ama el Señor, porque la comparación terrenal ya no está. Wow, yo decía, Señor, qué plan más diabólico es. Y la necesidad hace que familias se separen, o la inconstancia hace que familias se separen. Pero yo entiendo que parte del rugir del templo, de las aguas del templo, es que muchos que vienen con un espíritu de orfandad sepan que hay un Padre en los cielos que no falla. Dice la palabra que Abraham le dio a Ismael, que también era su hijo, le dio dones, le dio regalos y lo mandó lejos al desierto. A los días dice que aquella herencia terrenal se había acabado. ¿Ustedes se acuerdan de ese verso? Y dice que Ismael, el niño, está a punto de morir. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo es posible que un padre lo va a despachar al desierto y le dé poquito pan y poquita agua? No lo podía entender. ¿Acaso el padre quería matarlo? Obviamente que no. Pero entendía también que es necesario gritarle a esta generación que la herencia terrenal se puede acabar. Dice que Ismael estaba a punto de morir, su madre ya se había alejado al tiro de un arco, y dice que hubo un ángel que llega y le da pan, pero pan del cielo, digan conmigo, pan del cielo. Le da una herencia no terrenal, sino una herencia celestial. Y aquel hijo que no había entendido de paternidad o de una paternidad incompleta, se da cuenta que la herencia celestial y la herencia del cielo no se acaba, que el Padre del cielo no abandona. El Padre de la tierra, papá es pastor y todo, pero cometió errores. Es una herencia imperfecta, obviamente. Yo, que trato de ser un buen padre, voy a cometer muchos errores. Tal vez por mera necesidad uno comete errores. Pero cuando las aguas empiezan a subir a tus rodillas, te das cuenta que aunque tus papás hayan sido muy buenos, les hizo falta una que otra cosa. Y que el Señor quiere adoptarnos como hijos. Las aguas, cuando llegan a las rodillas, nos traen ese proceso de adopción. Y esa adopción, lo que más me gusta es que nos hace entender la gracia del Señor. ¿Cuántos tienen papá aquí? ¿Alguno papá? Que se lleven bien con su papá. ¿Te llevas bien con tu papá? ¿Sí? ¿Qué es del mismo tamaño tuyo o no? ¿Es más chiquito o más alto? Más o menos. ¿Te pones la ropa de tu papá o no? ¿Te pones alguna vez la ropa de tu papá o no? ¿Sí? O los tenis se los comparten y todo. ¿No vivís con él? ¿Sí te llevas bien con él?
Y contame, ¿y la ropa te queda de tu papá o no? ¿Han tenido ese conflicto, no? De que te pones la ropa de tu viejo. ¿Y se enojaba o no? ¿No? ¿Y por qué hacías eso? ¿Y por qué sabías si eran los zapatos de él, por qué te los ponías? Porque es tu papá. Entonces, cuando entendemos que el Padre del cielo es nuestro papá, no venimos con complejos a pedirle. Entramos al templo hechos pedazos y no aparentamos nada, solo le decimos: Padre, ayúdame, me voy a poner tus zapatos hoy, tus sacos mañana, voy a usar tu carro. Yo no sé cuánto nos han prestado el carro alguna vez sus papás. Y al principio, donde nos mandaba, ¿verdad? ¿Va a traer pizza? Claro, papá, con el carro, ¿verdad? Donde fuera. ¿Se lo entregaste rayado alguna vez o no? ¿Sí? ¿Y por qué no te exilió? ¿Por qué estás aquí? Es tu papá. El proceso de adopción nos da a entender la paternidad del Señor. Y yo entiendo que estábamos hablando hoy, porque ayer fui a predicar y hoy vine a predicar. Y yo le decía al Señor, buenas veces estoy cansado y a puro café, ¿verdad? Uno sobrevive. No sé si a alguien le pasa eso, ¿verdad? Así como que hiciera intravenoso el café, uno así, Pero Dios me dio, y estoy viviendo una vida tan inmerecida. Los molestaba a aquellos. Bueno, hace 10 años estabas fumigando. Si querés, anda a fumigar. Todavía está el puesto ahí para vos. Entiendo que mi vida es el resumen de la gracia del Señor. Y entiendo que soy merecedor de todas las cosas. Tú eres merecedor de todas las cosas buenas de esta tierra. Hasta que entendamos. Ahora, Germán, ¿y cómo hago yo para entender la paternidad? Sí, a mí me hizo falta la paternidad. Tenemos que leer cómo Él es un Dios como Padre. ¿Saben una de las cosas? Y no sé cuánto tiempo llevaré ya a saber, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo a saber? Bueno, rapidito, ya me voy. Fíjense que no sé si les ha pasado en sus iglesias que hay muchachos llenos de dones, pero los líderes o nosotros pensamos: no le voy a decir porque no quiero que se les suba. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Solo en nuestra iglesia. Y fíjense que yo veo la vida de Jesús, que Jesús no ha hecho ni un solo milagro, solo es bautizado y le dice: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Ni un solo milagro, comenzando la carrera, y ya le estaba aplaudiendo. Y yo le dije: Señor, que la paternidad tuya no se nos va a subir, simplemente sabemos que Él nos ama. Yo he cambiado eso en mi iglesia. Cuando yo veo un muchacho así lleno de dones, le digo: brother, sos otro rollo, primo. La iglesia está asegurada con vos. No te preocupes, Dios te va a usar. Me siento tranquilo que la iglesia que viene con ustedes es mejor que la que está ahorita. ¿Qué voz, brother? ¿Dónde está el de la voz? ¿Qué voz, brother? ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Qué voz? Entonces yo entiendo que Dios habla bien de ti. Tal vez no estamos acostumbrados a que nos aplaudan, porque la paternidad terrenal no nos aplaude porque nos vamos a arruinar, dicen. Pero es mentira. Dios nos dice que Él nos escogió a pesar de ser lo vil y menospreciado. Él nos va a usar. A pesar de que todo el mundo nos menospreció, Él tiene un plan para ti. A pesar de que vamos comenzando y nuestros primeros pininos, Él te aplaude y te dice: qué calidad, sos el orgullo de tu ciudad, de tu casa. Si alguna puerta he de usar, vas a ser tú para bendecir tu casa. Y entonces yo entiendo que la paternidad se aleja mucho a la paternidad del cielo. Pero es necesario decirle: Señor, yo quiero que ahora seas mi Padre. Entonces te quiero conocer como mi Padre. Ese es el rugir de las aguas que empieza a inundar nuestras rodillas. Y dice: y midió otros 1000. Aquí llevamos 3000 ya. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas que les hablé. Y después llegó otros 1000. Hizo pasar a los lomos. Digan conmigo: los lomos. Los lomos no es los lomos, sino que los lomos tipifica tu herencia, tus hijos. Y cuando veo de los hijos, hay una mujer que sabe que hay sentencia de muerte para su pueblo, y ve 2 espías que entran a su casa, y entonces les dice: miren, está bien, yo voy a tomar decisiones drásticas, y esto me gusta mucho siempre predicarlo, pero hay una sola condición. Yo voy a guardar a ustedes como espías, pero hay una sola condición:
yo quiero salvar mi casa. Y entonces cuando las aguas ya pasaron de tus rodillas a tus lomos, tenés una visión generacional. ¿Cuántos nos hemos puesto a dieta un lunes? ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Dieta un lunes? Levanten sus manos, no sean mentirosos. ¿Dieta un lunes? ¿No? ¿Nadie? ¿Aquí no? ¿O están así? Aquí sí, ¿verdad? Un par. Sí, ¿verdad? ¿Por qué el miércoles estamos comiendo pollo chuco? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tal vez viniste hoy. Mira, vamos a ir al Congreso, pero no voy a comer nada. Ahí traigo mi licuado verde, eso es lo único que voy a comer. Y ahorita en la coinonía comí este pollo, pizza, yuca, de todo. Y yo entendía que cuando las decisiones son tomadas para uno mismo, no tienen la suficiente fuerza para poderse cumplir. Yo he comenzado dieta los lunes y los lunes en la noche ya se acabó el compromiso de la dieta. Pero cuando yo entiendo que esto no es una dieta, sino que lo que yo estoy haciendo, yo tengo 3 hijos, todos se llaman Germán. De verdad, mi papá Germán Roberto, yo Germán Alonso, mi primer hijo Germán Roberto con mi papá, Germán Andrés el segundo y Germán Matías el último. O sea, cuando dicen Germán en la casa, todo el mundo, hasta el bebé voltea a verlo. Pero yo entiendo, por ejemplo, hoy venía y yo decía, que estoy cansado, venía durmiéndome, pero yo entiendo que esto no es una dieta que puedo dejar y que no afecta a nadie más que a mi panza y mis jeans que me pueden quedar apretados. Lo que yo hago en la casa del Señor afecta a mis generaciones. Y entonces van a haber decisiones que nunca pudiste cumplir. Pero el agua que ruge y que emana del templo te empieza a dar a entender o te empieza a revelar que lo que no has podido tener fuerza de vencer por mucho tiempo, Dios te está dando la fuerza porque te ha puesto una carga generacional en tu corazón. Ya lo estás haciendo, no por ti, lo estás haciendo por tu casa. Esta mujer, de las cosas que hizo es que traicionó a su pueblo. No sé si ustedes lo han pensado así. Traiciona a su pueblo por su casa. Traiciona a sus amigos, si ustedes quieren, por su casa. Eso me pasó a mí, no sé cuánto nos ha pasado, que tuvimos que cambiar de amistades. O seguimos engaviados. Yo fui a un café una vez con mis mejores amigos y yo soy llorón, hermanos. Yo veo alguna video de Facebook de que un militar regresa a su casa y espero que mi esposa esté dormida y empiezo a llorar así como una niña ahí, hermanos. Soy lloronazo. Y entonces para mí era una decisión grande decirle a mis amigos que me iba a separar de ellos. Y empiezo a llorar en pleno café, hermanos. Y mis amigos, qué vergüenza, tranquilo, calmate, me decían. Vamos al carro, vamos a hablar. No porque estaban dolidos por mí, sino porque les daba pena que estaba llorando de ahí, ¿verdad? Y les dije, miren, ya no me busquen, ya no me busquen. Y me dio risa, todavía me llevo con él. Ya uno se casó y todavía otro. Y cuando lo veo nos saludamos y lo quiero mucho. Mira, brother, le voy a entregar mi vida a Cristo, fíjate. Chele me dijo, estás muy joven, primo, me dijo, tranquilo. Pero yo tenía una necesidad. Yo tenía una necesidad de entregarle mi vida aquí a Cristo y yo sé que fue una decisión del Espíritu, porque hubiera sido imposible seguir con las mismas amistades y entregarle mi vida a Cristo. Entonces yo entiendo que lo que Rahab hizo es, voy a traicionar esta parte porque quiero que esta otra herede. Entonces cuando las aguas que emanan del templo llegan a tus lomos, te das cuenta que todos los esfuerzos son con una visión generacional y que la cosa se puede poner complicada, pero vas a perseverar por tus hijos y por los hijos de tus hijos. Vas a perseverar por la nueva iglesia que viene. Si el Señor tardare, ellos son la iglesia. Aquí más de alguno va a ser el de ADME, ¿verdad? Ustedes van a ser nuestros pastores, los pastores de nuestros hijos. Pero creo yo que para que podamos tener decisiones grandes en el Señor, tenemos que tener esa visión generacional. Digan conmigo, visión generacional. Dice la palabra, hablando de los lomos,
Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al hombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: ¿cuánto a haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre? Bien has hecho en tener el deseo. Digan conmigo el deseo. No, hombre, digan conmigo de corazón el deseo. Pero le dice: tú no vas a edificar. Del corazón, conforme al corazón de Jehová, no, él no va a edificar, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa en mi nombre. Y yo me he puesto a pensar eso, y como David, sus lomos son bendecidos, ¿verdad? Y algo que me gusta mucho es que establece algo, establece una continuidad en su hijo. No le dice: vos fuiste bendecido y a ver qué tal le va a ir a tu hijo. No, le dijo: donde vos llegues, tu hijo se va a parar en tus hombros, y tu último milagro va a ser el primero de tu hijo. Entonces, lo que le estaban dando a David ahí era un seguro de sus generaciones. Ustedes recuerdan Elías y Eliseo. El último milagro de Elías fue abrir las aguas, y el primer milagro de Eliseo fue también abrir las mismas aguas. Yo entiendo que nuestros hijos se van a parar en nuestros hombros. Ustedes pueden decir eso: mis hijos se van a parar en mis hombros. Y todo lo que he logrado yo, no van a perder nada mis hijos, sino que van a multiplicar aquello que yo he logrado. Era un seguro de vida para David. Qué tremendo pensar que todo tu esfuerzo va a venir una generación derrochadora y se lo va a acabar. Pero a David le dieron la promesa: no pudiste edificar vos, pero tus hijos lo van a edificar. Ellos van a ser hombres de paz. Todas esas batallas que tuviste en todo tu tiempo, ese montón de gigantes, ese montón de pueblos que se levantaron contra ti, contra tus hijos, va a haber un reinado de paz. Tal vez tú pasaste problemas económicos, tus hijos van a vivir bien, van a vivir prosperados. Germán, pero a mí me están amenazando en el lugar. Tus hijos van a vivir en un lugar donde no van a ser amenazados. Germán, pero en mí hubo divorcio. Tus hijos van a tener matrimonios para toda la vida. Germán, pero en mí ha habido enfermedad. Sí, pero tus hijos van a ser sanos. Cuando llega ese rugir de las aguas y empieza a inundar a esta generación, no solamente nos da una visión generacional, sino que nos da un seguro generacional. Esto es para mí el motor de todos mis días. Saber que lo que estamos haciendo está bendiciendo a la próxima generación. Saber que lo que nos está costando, díganle que está la par suya, lo que te está costando, eso es bonito. Díganle otra vez: lo que te está costando, brother, lo que te está costando, si perseveras, esa va a ser la bendición de tus generaciones. Entonces uno agarra otra fuerza. Tal vez estás a punto de separarte y uno dice: no, yo no me voy a separar, porque necesito abonar al seguro de mis generaciones. Digan conmigo: seguro generacional. Con esta termino. Y terminando aquí, los otros 1000. Y dice: y midió otros 1000, y era ya un río que no se podía pasar. Es decir, que las aguas del templo inundaron de tal manera, comenzaron en tobillos, que era apariencia, que era un caminar, quizás un cristiano de esos berrinchudos. No sé si les ha pasado. Es que el líder me cae mal, es que aquí, es que allá, es que las luces, es que los plasmas, es que el que invitaron no me gusta, es que la alabanza, es que muy modernos, es que pantalones rotos, es que todo es el problema menos él. No sé si les ha pasado o no han encontrado gente así. O tal vez uno mismo es así, ¿verdad? De los tobillos, después las rodillas, donde tu promesa va a revivir, tus lomos, tus generaciones. Pero llega un momento donde las aguas del templo, aquellas que rugían, dice que llenó todo el lugar. Digan conmigo: todo el lugar. Y dice: ya era un río que yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando, es decir, sino siendo sumergido del todo. Y entonces
Yo veo en la palabra que hay un hombre llamado José que hace muchas cosas en su vida impresionantes. Bendice a su familia, perdona a sus hermanos, es vendido y todo, pero él persevera en la cárcel, el Señor está con él y finalmente llega a un lugar de honra y bendice a todo el mundo. Pero cuando muere o cuando está muriendo, Génesis 50, 24, y con esto termino, tal vez nos ponemos de pie, quiero orar por ustedes. Génesis 50, 24 dice: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, dice. Mira qué tremendo esta palabra. Hay dimensiones. Dice que las aguas tipifican muerte y resurrección, obviamente. Y ese último nivel en Ezequiel decía: Dios mío, si cuando te sumerges por completo en las aguas mueres y sales resucitado, lo que yo entendí en mi corazón es que hay dimensiones y tierras prometidas donde solamente, así como José entró, iban a entrar. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Escuche esta decisión tremenda: yo voy a morir. El Germán soberbio va a morir. El Germán fluctuante tiene que morir. El Germán rebelde, el Germán que mecha corta o no tiene mecha, ese va a morir. Mas Dios ciertamente os va a visitar, hablando a sus próximas generaciones. Y ya Él ve, abre sus ojos espirituales y empieza a ver. Os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os va a visitar. Es decir, ustedes van a ser bendecidos. Y haréis llevar de aquí mi cuerpo vivo. ¿Cuántos decimos amén? No dice eso. Dice: y haréis llevar de aquí mis huesos. Digan conmigo: mis huesos. José sabía que había una dimensión allá, una tierra prometida allá, que la única forma de pasarla era diciendo: tengo que morir. Los niveles de las aguas empiezan a transformarnos, pero este último nivel, José entendía que su única forma de heredar esa tierra era por medio de sus huesos. Imagínense. Y me gusta mucho porque hay dos grupos de personas: las que nos ganamos que nuestros huesos sean llevados a la tierra prometida como llaves para otras generaciones, que a través de los sufrimientos logramos algo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y hay otro segundo grupo que reciben huesos, un legado, una generación, tal vez de tus papás, de tus abuelos, pero dejan tirados los huesos, se olvidan de la promesa que les dio a sus antecesores. Qué peligroso una generación que olvida los huesos de tus antecesores. Quiero orar por ustedes para que este río que ruge, que emana del templo en estas profecías, pueda transformarnos. Yo le pido al Señor que bendiga mis generaciones, que bendiga mis hijos, que me quite toda apariencia de caminar. ¿De qué sirve la apariencia si Cristo viene pronto y nos vamos a quedar? Que realmente el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y que te diga ahí: cierra sus ojos ahí, cierra sus ojos todos, cerremos nuestros ojos. Que el Espíritu entre, o que ya claro, obviamente el que está adentro nos haga ver, así como aquellos apóstoles hicieron ver al cojo su verdadero problema. Que tal vez tu caminar hace ruido, pero son adornos, no es transparencia. O tal vez ya el río empezó a subir y llegó a las rodillas. Es el lugar donde el enemigo ha destinado para que tu promesa muera. Pero el Señor hoy nos dijo: si el río llega hasta tus rodillas, aquello que yo te había prometido, yo lo voy a cumplir.
aquello que pensabas que se había olvidado, yo me voy a acordar de hacer misericordia en tu vida. Tal vez Dios te ha dado la carga generacional. Empiezas a darte cuenta que si sigues por ese camino, sin tomar decisiones drásticas, tu familia no va a ser salva. Y saben lo peor, que estamos en lugares y territorios donde hay sentencia de muerte para nuestras casas. Pero debe de haber personas que le creemos al Señor y que estemos dispuestas a lo que sea por nuestra casa, por la salvación de nuestra casa. Quizás a traicionar una parte para salvar a otra. O quizás el Señor te puso la petición más grande de tu vida. Te abrió los ojos espirituales y empezaste a ver tus generaciones siendo bendecidas, siendo bendecidas, siendo bendecidas. Y el Señor te dijo esta tarde: la llave de tus generaciones van a ser tus huesos. Van a ser si decides morir a ti mismo. Si hay alguien esta tarde que quiere entrar a ese río que emana del templo, yo le invito a pasar al altar. Yo le invito a pasar al altar, y yo no sé a qué nivel tendrás el agua, eso no importa. Pero si en tu corazón hubo una carga generacional, no me quiero ir sin poder orar por ti, o sin que le digas al Señor: Señor, empieza a llenarme. Si hay alguien que quiere meterse a ese río, a ese rugir de las aguas que empieza a transformarte, yo le invito al altar. Es un altar hermoso para que le digas al Señor: empieza a transformar mi vida, empieza a transformar, quiero decir, mis generaciones. Yo sé que esto es un congreso de líderes, pero si habrá alguien, lo invito al altar. El altar está abierto. Y si tú estás en tu lugar y simplemente llevas este mensaje para otros, levanta tus manos ahí donde estás. Germán, no era para mí, pero sí era para otros. No era para mí, yo estoy sumergido del todo en las aguas del Señor, pero sé otros que todavía no lo están. Y quiero llevarles esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tus aguas empiecen a transformarnos, Señor. Que rompan, Señor, toda apariencia, Señor, todo adorno de nuestros tobillos. Que cuando entren tus aguas empiecen a transformar nuestro caminar. Tal vez habías estado paralizado en lo espiritual por mucho tiempo, Germán, pero no he dejado de venir a la iglesia. Al igual que el cojo, no dejaba de congregarse, pero estaba paralizado. Pero hoy el Señor empieza a romper ataduras de tus tobillos, empieza a llegar a tus rodillas y empieza a resucitar promesas que Dios te había dado. Empieza a llevarla a tus lomos y empezás a ver esa carga, empieza a pesar tu caminar por el hecho de tus hijos, por el hecho de nuestros hijos. Y finalmente te das cuenta que la única forma de pasar es decidiendo morir, es decidiendo decir: Señor, nada de esto sirve. Quiero ser cambiado en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos ahí. En el nombre de Jesús, que tu río, Señor, inunde este lugar, Señor. Derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí y fórmame en el
nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa y en ti, oh Señor, y rebosa mi copa y en ti. Y tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Rebósame, rebósame, rebósame.